Buenos días, mi nombre es Ginette Soto, estudiante de Estadística en Saya B. En este video les voy a explicar brevemente lo que son las variables aleatorias y los ejemplos que se pueden dar dependiendo del campo de aplicación de la estadística. Cuando hablamos de estadística y nos referimos de las variables aleatorias, hacemos referencia a una variable la cual toma valores numéricos de un experimento realizado, donde cada resultado está netamente asociado con una probabilidad. Cuando también se consiguen términos como que las variables aleatorias son funciones que asignan un valor numérico de un experimento aleatorio. Existen diferentes tipos de variables, puede ser cualitativa o cuantitativa. Cuando nos referimos a las cuantitativas, en esto nos referimos a las que son nominales y ordinales. Las nominales se pueden decir que son las que dan razón al color de piel, a la raza, a la cultura. En cambio, las ordinales, estas son como el nivel, estas le dan mayor énfasis al nivel de vida, al nivel social, al nivel educativo. También están las variables aleatorias cualitativas. En esta nos permite tener un valor o un resultado numérico y tiene aparición abundante o aparece mucho en cualquier tipo de campo donde se aplique la estadística. Bueno, en esta se dividen en dos, en discretas y en continuas. En las discretas, estas toman valores numéricos enteros, es decir, un ejemplo, cuando hablamos sobre la cantidad de estudiantes que hay en la universidad, cuando hablamos sobre la cantidad de personas que entran en un tren, las personas que viajan a menudo, las personas que van de turismo, son cantidades, son variables discretas porque son números enteros. No se puede decir que es una persona y media, no se puede decir que es un cuarto de persona o un tercio de persona, ¿no? En cambio, las continuas, en estas sí pueden tomar valores tanto fraccionales como decimales. Las variables aleatorias son aplicadas en muchos campos. Hay infinidad de campos donde podemos explicar, pero para no hacer tan largo el video, vamos a explicar algunos campos como lo son la educación, la medicina, las ciencias sociales, la ingeniería, la genética. Cuando hablamos de la educación, hacemos referencia a aquellos datos que un profesor toma para saber cuántos alumnos van a pasar una materia, cuántos alumnos van a pasar un examen, o para hacer un porcentaje de cuál será el promedio de toda la sección dependiendo de su rendimiento académico durante todo el año o durante un mes completo. Cuando nos referimos a la salud, al usar las variables en estadística, en cuanto a salud, analiza los fenómenos de una población con ayuda de estas mismas variables. Puede ser un ejemplo la demografía o estudian los fenómenos de algunas enfermedades, como que si hay una cierta cantidad de personas en un lugar y esas personas tienen una enfermedad distinta a otras personas que viven en otro lugar, ¿cuál es la probabilidad que si esas personas se muevan o caminen por todo un país puedan contaminar a otros? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el número de personas que puede contaminar o algo así? También en salud estudian enfermedades que atacan a personas. Otro ejemplo, en África, las enfermedades de África atacan a un cierto o un selecto tipo de personas dependiendo de la zona donde viva. En cuanto a la medicina, en medicina se usan mucho las variables aleatorias. ¿Por qué se usan tanto? Porque en la medicina recordemos que todo es una probabilidad, todo es si es esta enfermedad o es esta enfermedad. Se realizan estudios en análisis de laboratorio, también se hacen estudios de observaciones, como un ejemplo, analizar cómo un medicamento puede afectar o beneficiar a un grupo selecto de enfermos. Un ejemplo de una enfermedad que es muy común es la ETS, enfermedad de transmisión sexual, cómo se comportan cierta cantidad de personas a un medicamento o a un antibiótico o a un antídoto. En la genética, cuando hablamos de la genética, también la genética es igual muy parecida a la medicina. En este caso, hablamos sobre
Eh, las, los embarazos in vitro. Aquí las variables aleatorias pueden ser cuánta cantidad de niños puede tener una persona, porque realmente no se sabe cuántos niños puede tener una persona que se haga una inseminación artificial, si 2 o 3. También se puede saber cuáles son los factores hereditarios que puede tener un niño recién nacido o qué cosas se puede heredar de los familiares o cuántos niños pueden sufrir síndrome de Down dependiendo de la edad de la madre. Si la madre pasa de 40 años, ¿cuál es la probabilidad de cuántos niños puedan tener síndrome de Down o alguna enfermedad o una condición o discapacidad? En ciencias sociales, acá hace referencia y es muy usado para hacer las estimaciones de nivel de vida, la esperanza de vida, la mortalidad, la natalidad, el nivel económico, el nivel social, la cantidad de hijos que puede tener un matrimonio, cuántos matrimonios existen en cierta cantidad de estados. Aquí se hacen este tipo de análisis de estadísticas para poder relacionar un problema con su posible solución. En la ingeniería también es muy usado las variables aleatorias para buscar implementar procesos probabilísticos y estadísticos en análisis de algunas características de un problema que se quiere solucionar, para así buscar una solución adecuada y satisfactoria. La estadística en ingeniería se puede aplicar en muchos campos, tanto así que existen zonas de la ingeniería que aplican mucho la ingeniería, mucho la estadística, como la industrial, en las obras civiles, en el negocio y mercadeo, en la minería, en la psicometría y en el medio ambiente. También está en la eléctrica, en la electrónica, cuántos aparatos electrónicos se pueden crear en un día dependiendo de cuántos ingenieros trabajan en un mesón. En conclusión, las variables aleatorias son de real importancia, son muy importantes y no podemos pasarla por alto. Es un tema, la variable aleatoria es un tema extenso, pero a la vez corto. ¿Cómo así? Pues bueno, si sabemos reconocer lo que es una variable, podemos solucionar muchos problemas. En estadística las variables siempre van a ser continuas, siempre van a ser siempre van a estar presentes, igual que como con matemáticas, que las variables siempre van a estar presentes en el ejercicio matemático, igual que en la estadística siempre van a estar presentes. Es por esto que ellas tienen una gran importancia tanto en las ciencias políticas, en la salud, en la economía y en todos los campos habidos y por haber. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.